Mi suegra anunció mi aborto espontáneo en la cena y yo anuncié su aventura en su fiesta de aniversario. Estaba de 12 semanas de embarazo cuando sentí algo caliente corriendo por mi pierna en el trabajo. Fui al baño y vi sangre empapando mi vestido. Llamé a mi esposo Matt con las manos temblando y le dije, algo anda mal con el bebé, hay mucha sangre, ven a buscarme ahora. Él respondió, voy en camino, no te muevas. Podía escucharlo agarrando sus llaves y corriendo. Para cuando me metieron en una habitación y me conectaron a los monitores, nuestro bebé ya se había ido. El médico usó palabras como espontáneo y no hubo nada que pudieras haber hecho, pero todo lo que escuché fue que el diminuto latido que habíamos visto en la ecografía 3 semanas antes se había detenido, y no había ninguna razón médica para explicarlo. Max se sentó en el borde de mi cama del hospital, se cubrió la cara con las manos y lloró. Yo extendí la mano hacia él y dije, lo siento mucho. Él levantó la vista y respondió, no, esto no es tu culpa. Me atrajo hacia su pecho y nos quedamos así hasta que la enfermera vino a explicarnos los siguientes pasos. Acordamos no contárselo a nadie hasta estar listos. No puedo lidiar con tu madre ahora mismo, dije. Mac asintió y respondió, lo sé, les diremos a la gente cuando estés lista. Nadie necesita saberlo todavía. Confié en él porque no tenía motivos para no hacerlo, y olvidé que guardar secretos de su madre Larina era imposible, porque ella tenía una llave de nuestra casa y la usaba cada vez que le daba la gana. 3 días después, estaba sentada en el suelo de la cocina llorando sobre un body que había comprado la semana anterior, cuando escuché que la puerta principal se abría. Allí estaba Larina de pie sobre mí, con bolsas de la compra en las manos y los labios apretados en una fina línea de desaprobación. Bueno, dijo, mirando los pañuelos esparcidos por el suelo y el envase vacío de helado en la encimera. Esto es todo un espectáculo. Me limpié la cara y dije, Larina, no te esperaba. Ella pasó por encima de mí para dejar las bolsas en la encimera y dijo, evidentemente. Sabes, cuando Mac me dijo que no te sentías bien, asumí que era algo menor. Un resfriado, tal vez. No un colapso completo en medio del día. Se dio la vuelta y miró el body que tenía en las manos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Eso es ropa de bebé? ¿Por qué estás sentada en el suelo llorando por ropa de bebé? ¿Y Liz? No quería contarle nada, pero ella seguía mirándome con esa mirada que le dedicaba a los meseros cuando la comida salía mal, y las palabras salieron de todos modos porque estaba exhausta y vacía, y solo quería que se fuera. Perdí al bebé, dije, y mi voz se quebró en la última palabra. Hace 3 días. No íbamos a decírselo a nadie todavía. El rostro de Larina cambió a algo que casi parecía simpatía, si no la conocieras lo suficiente como para ver el cálculo detrás. Se sentó en el suelo a mi lado, me tomó las manos y dijo, oh, cariño, eso lo explica todo. Sabía que algo andaba mal contigo últimamente, pero pensé que solo estabas de mal humor otra vez. Yo no estoy de mal humor. Perdí a mi bebé, respondí. Ella me apretó las manos y dijo, lo sé, y estoy segura de que te estás culpando a ti misma, aunque el médico probablemente te haya dicho que estas cosas simplemente pasan a veces, especialmente en los primeros embarazos, especialmente cuando la madre está bajo mucho estrés. Me miró con la cabeza ladeada. Has estado bajo mucho estrés, ¿verdad? Trabajando todas esas horas, sin cuidarte adecuadamente. Le dije a Mac hace meses que necesitabas bajar el ritmo, pero nunca me escuchaste. Retiré mis manos y dije, el médico dijo que no fue nada que yo hiciera. Larina asintió lentamente y respondió, por supuesto que lo dijo, siempre dicen eso, pero ambos sabemos que podrías haberte cuidado mejor, haber comido mejor, descansado más. No eres exactamente conocida por poner a tu familia en primer lugar, ¿verdad? Me dio una palmadita en la rodilla, pero lo hecho está. No tiene sentido darle vueltas ahora. Por favor, no se lo digas a nadie, le pedí. Necesito tiempo antes de que toda la familia lo sepa. Ella se puso la mano sobre el corazón y dijo, cariño, jamás traicionaría tu confianza de esa manera. Lo juro por mi matrimonio, esto queda entre nosotras hasta que estés lista, aunque creo que la familia merece saberlo eventualmente. Llevan años preguntando por nietos, y no es justo mantenerlos en la oscuridad para siempre solo porque te avergüences. Ese viernes llamó y dijo que estaba organizando una pequeña cena porque necesitábamos estar rodeados de personas que nos querían. Solo la familia inmediata, dijo. Realmente necesitas salir de esa casa. Sentarte a llorar no va a traer al bebé de vuelta. No creo estar lista para compañía, respondí. Ella suspiró profundamente y dijo, y Liz, esto no se trata de lo que tú quieras. Mac está sufriendo y necesita su familia a su alrededor en este momento. O va a ser como siempre, que tus necesidades vienen antes que las suyas. Así que me puse un vestido y dejé que Mac me llevara a la casa de sus padres, donde 30 personas nos esperaban en el comedor. Agarré su brazo y susurré, dijiste familia inmediata. Él respondió, supongo que mamá invitó a más gente. Solo supéralo. Larina flotaba entre la multitud con un vestido color crema, y cuando me vio, se acercó corriendo, me tomó la cara y dijo en voz alta, oh, pobre cosa, te ves exhausta, ¿has dormido algo? ¿Tienes ojeras? Todos los que estaban cerca se giraron para mirarme. A mitad de la cena, Larina se levantó y golpeó su copa de vino. La habitación quedó en silencio. Necesito sus oraciones, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi hijo acaba de perder a su primer bebé, y estoy intentando ser fuerte por él, pero mi corazón está absolutamente destrozado. 30 rostros se volvieron hacia mí. Larina se sentó de nuevo, me tomó la mano, se acercó y me susurró, deberías sonreír de verdad. La gente va a pensar que no aprecias que estén aquí por ti. En ese preciso momento decidí que al día siguiente por la mañana sentaría a Mac y lo obligaría a elegir entre su madre y yo. Larina pensó que me quedaría callada, porque eso era lo que siempre hacía, pero acababa de cometer el mayor error de su vida. Quiso jugar a la abuela afligida frente a 30 personas. Así que yo iba a hacer que explicara por qué había roto su promesa delante de su propio hijo. Por primera vez en 5 años, ya no tenía miedo de lo que pasaría cuando dejara de ser educada. El viaje en coche a casa fue silencioso durante los primeros 10 minutos. Yo miraba por la ventana y esperaba que Mac dijera algo, que se disculpara, que reconociera que su madre acababa de hacer algo imperdonable. Finalmente, se aclaró la garganta y
dijo, sé que esta noche no fue lo que esperabas. Me reí en voz alta porque esa era la mayor subestimación que había escuchado jamás. ¿No fue lo que esperaba? Mac, tu madre anunció nuestro aborto espontáneo a 30 personas después de prometer que no se lo diría a nadie. Él apretó con más fuerza el volante y dijo, ella solo intentaba ayudar. Pensó que necesitabas apoyo. Me giré para mirarlo y respondí, ¿pensó que yo necesitaba apoyo? ¿O pensó que ella necesitaba un público? Él no respondió. Entramos en el camino de la casa, apagó el motor y se quedó allí mirando la puerta del garaje. Necesito que te disculpes con ella, dijo en voz baja. Estaba segura de haber escuchado mal. ¿Perdón? Se volvió hacia mí con esa expresión suave que ponía cuando estaba a punto de pedirme algo que yo no quería hacer. Apenas le hablaste a nadie en toda la noche. No le agradeciste la cena. Solo te quedaste allí con cara de miserable y ahora ella está molesta porque cree que estás enfadada con ella. Abrí la boca y la cerré porque no encontraba palabras para lo que estaba escuchando. Estoy enfadada con ella, dije finalmente. Les contó a todos sobre el bebé después de prometer que no lo haría. Tengo derecho a estar enfadada. Mac. Él suspiró y se frotó los ojos. Cometió un error. Se emocionó, pero darle el tratamiento de silencio toda la noche fue cruel, y necesitas disculparte con ella mañana por la mañana. Salí del coche y entré en la casa sin responder. Él me siguió hasta el dormitorio y dijo, ¿y Liz? Hablo en serio. Me llamó llorando de camino a casa. Cree que la odias. Me puse el pijama y respondí, bien, tal vez debería pensar en por qué. Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Estás siendo irracional. Lo único que hizo fue pedir oraciones. Eso es lo que hace la familia. Me metí en la cama, apagué mi lámpara y dije, si no puedes ver lo que hizo mal, entonces no sé cómo explicártelo. Él se quedó allí de pie en la oscuridad durante un largo momento, luego salió y escuché que la puerta de la habitación de invitados se cerraba detrás de él. A la mañana siguiente, me desperté con 17 mensajes de texto. La tía de Mac preguntando si yo estaba bien porque Larina la había llamado preocupada por mi estado mental. Su prima preguntando si necesitaba algo porque había oído que no estaba manejando bien la pérdida. Otra prima diciendo que Larina había mencionado que yo estaba actuando de forma errática y si quería hablar con alguien profesional. Desplacé mensaje tras mensaje de personas que apenas conocía expresando preocupación por mi estabilidad, porque Larina había pasado la noche llamando a todo el mundo en la familia para decirles que algo andaba mal conmigo. Encontré a Mac en la cocina tomando café y le mostré mi teléfono. Mira esto, mira lo que está haciendo. Él miró la pantalla y se encogió de hombros. Solo está preocupada por ti. Todos lo estamos. No está preocupada por mí, dije. Está intentando que todos piensen que estoy loca para que, cuando yo les cuente lo que hizo, no me crean. Mac dejó su café y dijo, escúchate ahora mismo. Suenas paranoica. Mi madre te quiere. Está intentando ayudar y tú estás actuando como si fuera una especie de villana. Lo miré y me di cuenta de que nunca lo iba a ver. Había pasado 30 años siendo entrenado para creer que todo lo que Larina hacía era por amor, y nada de lo que yo dijera iba a deshacer esa programación en una sola conversación. 3 días después, una compañera de trabajo me detuvo en el pasillo y me preguntó si todo estaba bien en casa. ¿A qué te refieres?, pregunté. Ella se vio incómoda y dijo, tu suegra vino al grupo de oración de mi iglesia anoche. Pidió que todos oraran por ti porque no te estás cuidando. Dijo que has estado luchando desde el embarazo y que está preocupada de que puedas hacerte daño a ti misma. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Larina había ido a la iglesia de mi compañera de trabajo. Se había levantado frente a extraños y me había pintado como alguien que podría hacerse daño. Estaba construyendo un caso, documentando un patrón, asegurándose de que cuando yo finalmente explotara y contara lo que había hecho, todos ya creyeran que yo era inestable. Conduje a casa y encontré a Mac viendo la televisión. Le dije, tu madre le dijo al grupo de oración de mi compañera de trabajo que está preocupada de que pueda hacerme daño a mí misma. Él silenció la TV y respondió, mencionó que iba a hablar con algunas personas para conseguirte apoyo. De hecho, creo que es una buena idea. Últimamente no has sido tú misma. No he sido yo misma porque perdí un bebé, y luego tu madre lo anunció a 30 personas. Y después pasó la siguiente semana diciéndole a todo el mundo que estoy loca. Respondí. Él se levantó, se acercó y puso las manos sobre mis hombros como si intentara calmar a un animal asustado. Cariño, creo que deberías hablar con alguien. Tal vez un terapeuta. Mamá conoce a uno muy bueno de la iglesia. Cree que no estás procesando la pérdida de forma saludable, y honestamente, estoy empezando a estar de acuerdo con ella. Me aparté de él. ¿Quieres que vea a un terapeuta que tu madre recomienda, para que ella también controle esa narrativa? Él levantó las manos. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Estás actuando como si todos estuvieran en tu contra. Eso no es normal, y Liz, no es saludable. Esa noche se mudó a la habitación de invitados. Dijo que necesitaba espacio para pensar porque yo me negaba a disculparme, me negaba a buscar ayuda y él no sabía qué más hacer. Me quedé acostada sola en nuestra cama, mirando el techo y pensando en cómo Larina había logrado aislarme por completo en menos de 2 semanas. Mi esposo pensaba que yo estaba loca. Su familia pensaba que yo estaba loca. Mis compañeros de trabajo pensaban que yo estaba loca. Ella había tomado mi peor momento y lo había usado para destruir todas mis relaciones. Y lo había hecho todo mientras lloraba y pedía oraciones. A la mañana siguiente, vi que Larina había publicado una foto de la cena en Facebook. Era una imagen de ella abrazándome en la mesa, con los ojos cerrados y la cara presionada contra mi cabello. El pie de foto decía, por favor, oren por mi querida nuera en este momento tan difícil. Ella está luchando, pero nuestra familia la ayudará a superarlo. 200 likes, 40 comentarios sobre qué suegra tan increíble era. Una docena de personas etiquetando recursos de salud mental para que yo los leyera. Capturé pantalla de todo y se lo envié a mi mejor amiga Daniele con el mensaje. ¿Estoy loca yo? ¿O esto es una locura? Ella me llamó inmediatamente. ¿Qué demonios le pasa a esta mujer? ¿Está publicando sobre tu aborto en Facebook y haciendo que parezca que estás teniendo una crisis nerviosa? Le conté todo, la cena, los mensajes, el grupo de oración, Mac mudándose
dirigiéndose a la habitación de invitados. Danielle se quedó callada un buen rato y luego dijo, tienes que salir de ahí. Esta mujer está intentando destruirte y tu marido la está ayudando. No puedo irme así como así. ¿A dónde iría? Pregunté. Puedes quedarte conmigo. Pero Elise, hablo en serio. Lo que está haciendo no es normal. Esto es calculado. Larina te está preparando para algo y necesitas averiguar qué es antes de que termine de construir su caso. Le agradecí y colgué. Me quedé sentada en mi cocina preguntándome cómo mi vida se había derrumbado tan completamente en 2 semanas. Había perdido a mi bebé, había perdido a mi marido, había perdido mi reputación. Y Larina estaba por ahí recolectando simpatía y oraciones mientras yo me quedaba sola en una casa que ya no sentía como mía. Acepté ayudar a organizar la fiesta de aniversario de Larina, pero no iba allí a doblar servilletas. Ella pensó que enviarme sola a su casa era seguro porque ya había convencido a todos de que yo era la loca. Pero las mujeres como Larina siempre tienen secretos. Y yo iba a registrar cada habitación hasta encontrar algo que demostrara quién era realmente. No tenía ni idea de lo que me estaba entregando cuando me dio esas llaves. Lo que encontré en su armario lo cambió todo. 2 semanas después de la cena, Larina llamó y dijo que necesitaba ayuda para preparar su fiesta de aniversario de 30 años. Janet está fuera de la ciudad hasta el jueves y no puedo hacer todo yo sola, dijo con esa voz dulce que me daban ganas de lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. Vendrás a ayudar, ¿verdad? Significaría mucho para mí. Dije que sí porque Mac estaba justo allí, y porque sabía que negarme le daría más munición. Les diría a todos que yo estaba demasiado inestable como para ayudar con una simple fiesta. Así que el sábado por la mañana conduje hasta su casa y pasé 3 horas cargando cajas y planchando manteles mientras ella supervisaba desde el sofá y señalaba todo lo que yo hacía mal. Las servilletas tienen que doblarse en forma de cisnes, no en rectángulos, dijo sin levantar la vista del teléfono. Y esos centros de mesa deben ir en el lado oeste de la habitación, la luz es mejor allí para las fotos. Yo asentía, ajustaba, reorganizaba y fantaseaba con salir por la puerta y no volver nunca. Alrededor del mediodía me envió al piso de arriba a buscar sillas extras del armario de su dormitorio. Están al fondo, me gritó, detrás de las cajas. Asegúrate de no desordenar nada mientras buscas. Subí las escaleras, entré en el dormitorio principal y abrí la puerta del armario. Era enorme, un vestidor del tamaño de mi sala de estar, con estantes, cajones y racks de ropa organizados por color. Empujé los vestidos, moví algunas cajas y encontré las sillas plegadas contra la pared del fondo. Mientras las sacaba, golpeé una caja de zapatos en la repisa superior y se abrió, desparramando recibos por todas partes. Me arrodillé para recogerlos y fue entonces cuando vi de qué se trataba. Joyas, joyas caras. Una pulsera de diamantes de hacía 2 años. Aretes de perlas de la Navidad pasada. Un collar que costaba más que mi coche. Nunca había visto a Larina usar ninguna de esas cosas. Ni una sola vez. Estaba guardando los recibos cuando escuché que su teléfono vibraba desde la mesita de noche del dormitorio. Debía haberlo dejado arriba cuando bajó a abrir la puerta antes. Debería haberlo ignorado. Debería haber agarrado las sillas y haber bajado fingiendo que no había visto nada. Pero algo me hizo acercarme y mirar la pantalla. La notificación era de alguien llamado Emmanuel con un emoji de corazón. La vista previa mostraba la primera línea del mensaje. Anoche fue perfecto. No puedo dejar de pensar en ti. Todo mi cuerpo se heló. Emmanuel. Conocía ese nombre. Era el diácono de la iglesia de Larina. Llevaba años asistiendo a las cenas familiares. Siempre se sentaba a su lado. Siempre le rellenaba la copa de vino antes que a nadie. Siempre se reía un poco demasiado fuerte de sus chistes. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación. Tal vez era otro Emmanuel. Tal vez el mensaje era inocente y yo estaba interpretando demasiado porque quería encontrar algo malo en ella. Pero mis manos ya se estaban moviendo. Tomé su teléfono e introduje el código de desbloqueo que la había visto teclear cientos de veces en las cenas familiares. Se abrió inmediatamente. Fui a sus mensajes. Encontré la conversación con Emmanuel y empecé a desplazarme. Ya te extraño. Eres la única que me entiende. Kenneth no me toca como tú lo haces. Ojalá me hubiera casado contigo en vez de con él. 7 años de mensajes. 7 años de te amo, te necesito. Eres mi alma gemela y descripciones explícitas que me revolvieron el estómago. Seguí desplazando con las manos temblando y encontré fotos. Larina en lencería que nunca le había visto. Emmanuel sin camisa en lo que parecía una habitación de hotel. Los dos juntos en la cama con marcas de tiempo de fechas que yo reconocía. Su viaje de aniversario a Napa, la reunión familiar en Lake Tahoe. Nochebuena de hacía 2 años cuando dijo que estaba cansada y se fue a dormir temprano. Salí de los mensajes, revisé sus fotos y encontré un álbum oculto con cientos más. Habitaciones de hotel, recibos de restaurantes y capturas de pantalla de reservas en lugares donde les había dicho a Kenneth que iba con sus amigas. Entonces recordé los recibos de las joyas. Volví al armario y miré las fechas. Cada pieza había sido comprada en la semana siguiente a uno de sus viajes de aniversario. Emmanuel le había estado comprando regalos que ella no podía usar delante de su marido. Regalos que guardaba escondidos en su armario como trofeos. Me quedé de pie en ese armario rodeada de pruebas de 7 años de mentiras y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esta mujer había destruido mi reputación. Había puesto a mi marido en mi contra. Había anunciado mi bebé muerto a 30 personas y luego le había dicho a todo el mundo que yo estaba loca cuando me molesté por ello. Y todo el tiempo predicaba sobre la fidelidad y los valores familiares mientras se acostaba con el diácono de la iglesia. Saqué mi teléfono y empecé a hacer capturas de pantalla de todo, los mensajes, las fotos, los recibos. Trabajé rápido y metódicamente, guardando cada prueba que pude encontrar en mi propio teléfono. Luego volví a dejar su teléfono exactamente donde lo había encontrado. Agarré las sillas y bajé las escaleras diciendo, las encontré. ¿Dónde quieres que las coloque? Larina me sonrió desde el sofá y dijo, junto a las ventanas. Y muchísimas gracias por ayudar. Sé que las cosas han estado difíciles entre nosotras últimamente, pero de verdad aprecio que estés aquí. Le devolví la sonrisa y respondí, por supuesto, para eso está la familia. Ella no tenía ni idea de que acababa de encontrar
encontrar todo lo que necesitaba para destruirla. Pasé el resto de la tarde colocando sillas, colgando decoraciones y observando cómo Larina daba órdenes a los cáteres mientras yo pensaba en qué iba a hacer con la información que había encontrado. Una parte de mí quería contárselo inmediatamente a Kenneth. Él merecía saber lo que su esposa había estado haciendo durante 7 años, pero otra parte de mí sabía que eso no era suficiente. Larina me había humillado públicamente. Se había levantado frente a 30 personas y había anunciado mi aborto, y luego había pasado 2 semanas haciendo que todos pensaran que yo era inestable. No merecía una conversación tranquila. Merecía sentir exactamente lo mismo que yo había sentido, expuesta, humillada, destruida delante de todas las personas que quería impresionar. La fiesta de aniversario era en 2 semanas. 200 invitados vendrían a celebrar 30 años de un matrimonio fiel. Habría un proyector para la presentación de diapositivas y un micrófono para los brindis. Y cada persona a la que Larina había intentado impresionar alguna vez estaría en esa sala viéndola aceptar felicitaciones por un matrimonio que había estado destruyendo desde antes de que yo conociera a Mac. Conduje a casa con el teléfono lleno de capturas de pantalla y un plan empezando a formarse en mi mente. Tenía 7 años de pruebas guardadas en mi teléfono y por fin iba a mostrarle a Mac exactamente quién era su perfecta madre en realidad. Larina no tenía ni idea de que había encontrado su secreto mientras ella estaba abajo presumiendo de su fiel matrimonio. Esa noche iba a sentar a mi marido y a obligarlo a mirar cada mensaje hasta que ya no pudiera negarlo más. Te contaré exactamente cómo fue esa conversación. Esperé hasta que Mac llegó del trabajo, lo senté en la mesa de la cocina y le dije, necesito mostrarte algo y necesito que lo mires de verdad antes de decir nada. Él suspiró como si estuviera a punto de perder el tiempo, pero se sentó y respondió, está bien, ¿qué es? Deslicé mi teléfono sobre la mesa con los mensajes de Emmanuel abiertos en la pantalla. Encontré esto en el teléfono de tu madre hoy. Ha estado teniendo una aventura con el diácono Emmanuel durante 7 años. Mac tomó el teléfono y se desplazó en silencio durante mucho tiempo. Observé su rostro, esperando ver el momento en que se diera cuenta de que yo había estado diciendo la verdad sobre ella todo el tiempo. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión no era de sorpresa, ira ni traición. Era de disgusto, enfadado. Levantó el puño apuntando hacia mí. ¿Revisaste el teléfono de mi madre?, dijo. Parpadeé. ¿Leíste lo que hay ahí? Ha estado engañando a tu padre durante 7 años, Mac, con el diácono de la iglesia. Hay fotos, recibos, sí. Él se levantó y lanzó mi teléfono sobre la mesa. No me importa lo que haya ahí. Irrumpiste en el teléfono de mi madre. Invadiste su privacidad y ahora intentas usar lo que sea que encontraste para ponerme en su contra. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No irrumpí en nada. Ella dejó su teléfono arriba, vi una notificación de mensaje y miré por qué. Porque estás obsesionada con demostrar que es malvada, me interrumpió. Has estado paranoica con ella durante semanas y ahora estás revisando su teléfono buscando basura. ¿Te escuchas lo loca que suenas? Agarré el teléfono y lo levanté. Mira las fotos, Mac. Mira las fechas. Ella estaba con él en el viaje de aniversario de tus padres. Estaba con él en Nochebuena. Esto no es paranoia. Esto es una prueba. Él negó lentamente con la cabeza. Oh, es falso. Podrías haber inventado todo esto. Haber manipulado los mensajes con Photoshop. Haber creado capturas de pantalla falsas para incriminarla porque está celosa de lo unidos que estamos. Lo miré y me di cuenta de que nunca iba a creerme. No importaba qué evidencia tuviera. Había pasado 30 años creyendo todo lo que su madre decía y nada iba a cambiar eso. Ni siquiera la prueba de su aventura. No falsifiqué nada, dije en voz baja. Pero vas a creer lo que quieras creer, ¿verdad? Caminó hacia la puerta y se detuvo. Voy a quedarme en casa de mi mamá esta noche. Creo que necesitas pasar un tiempo sola para pensar en lo que has hecho. Se fue y yo me quedé sentada a la mesa de la cocina mirando las capturas de pantalla en mi teléfono, preguntándome cómo Larina había logrado ganar incluso cuando yo tenía evidencia de su peor secreto. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de un número que no reconocía. Decía, sé lo que encontraste. Mantén la boca cerrada o le contaré a todo el mundo que tú provocaste tu propio aborto espontáneo. Todo mi cuerpo se heló. Miré el mensaje y lo leí 3 veces más. Sentí que mis manos empezaban a temblar. Ella lo sabía. De alguna manera sabía que yo había encontrado los mensajes, y en lugar de tener miedo, me estaba amenazando. Llamé a Mac, pero no contestó. Llamé de nuevo y saltó directamente al buzón de voz. Conduje hasta la casa de Larina y los encontré sentados juntos en el porche tomando café como si nada estuviera mal. Cuando bajé del coche, Lorena sonrió y dijo, buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Mac dijo que has estado teniendo problemas para dormir últimamente. Levanté mi teléfono y le mostré el mensaje. Tú enviaste esto. Ella ladeó la cabeza con una confusión ensayada. ¿Qué envié? No sé de qué estás hablando. Mac tomó el teléfono, leyó el mensaje y su rostro se endureció. Probablemente te lo enviaste a ti misma, dijo para hacerla quedar mal. Igual que falsificaste esas capturas de pantalla. Lorena se inclinó y le dio una palmadita en el brazo. Está bien, cariño. Ella no está bien, los dos lo sabemos. Tal vez sea hora de hablar sobre conseguirle ayuda real antes de que haga algo que no pueda deshacer. Miré entre ellos, madre e hijo, unidos contra mí, y me di cuenta de que una confrontación privada nunca iba a funcionar. Larina había pasado 30 años entrenando a Mac para que la creyera a ella por encima de cualquiera. Tenía excusas, contingencias y lágrimas preparadas para cada acusación que yo pudiera lanzarle. Si quería exponerla, tendría que hacerlo en un lugar donde ella no pudiera manipular la historia. En un lugar donde todos pudieran ver la evidencia por sí mismos y sacar sus propias conclusiones. En un lugar donde no pudiera susurrarle a Mac lo que realmente había pasado. La fiesta de aniversario era en 6 días. 200 testigos. Una pantalla de proyector. Un micrófono. Si ella quería celebrar 30 años de un matrimonio fiel, yo me aseguraría de que todos vieran exactamente cómo habían sido esos 30 años en realidad. La confrontación privada había fallado, así que iba a destruir a Larina delante de todas las personas que ella siempre había querido impresionar. Ella pensó que había ganado porque Mac la eligió a ella,
iglesia, pero olvidó a los 200 invitados que vendrían a celebrar su matrimonio perfecto. Esa fiesta iba a tener un proyector y un micrófono, y yo iba a usar ambos. Quería jugar a ser la esposa devota delante de sus amigos, así que la dejaría llegar hasta el final, hasta que yo decidiera lo contrario. Vuelve para la fiesta de aniversario, porque está a punto de ponerse muy feo. La noche de la fiesta, me quedé parada frente a mi armario durante 20 minutos tratando de decidir qué ponerme. Mac no había vuelto a casa en 4 días. Se estaba quedando en casa de su madre y solo me enviaba mensajes para preguntarme si ya me había calmado. Elegí un vestido rojo que había comprado hacía años y nunca había usado porque Larina una vez dijo que el rojo era demasiado llamativo para alguien con mi tono de piel. Me maquillé lenta y cuidadosamente, pensando en lo que estaba a punto de hacer. El pendrive ya estaba en mi bolso. Había pasado los últimos 5 días organizando todo, mensajes ordenados por fecha, fotos en orden cronológico, una línea de tiempo que mostraba exactamente cuando había ocurrido cada hito de la aventura y qué mentira había contado Larina a Kenneth para cubrirla. Conduje sola hasta el lugar. Era un salón de baile en el mejor hotel de la ciudad, arañas de cristal, manteles blancos y 200 invitados vestidos con sus mejores galas, listos para celebrar 30 años de lo que creían que era un matrimonio fiel. Larina me vio en cuanto entré y se acercó corriendo con los brazos abiertos. Gillis, viniste, me abrazó y me susurró al oído, sonríe o todos pensarán que estás teniendo otro episodio. Sonreí y respondí, no me lo perdería por nada del mundo, Larina. Esta noche va a ser inolvidable. Se apartó y me miró con algo parecido a la sospecha en los ojos, pero entonces alguien la llamó por su nombre y ella se alejó flotando para recibir más cumplidos por su vestido, su decoración y su hermoso matrimonio. Encontré mi asiento en una mesa cerca del fondo y observé cómo el salón se llenaba de personas que no tenían idea de lo que realmente estaban celebrando. Kenneth estaba cerca de la barra, luciendo incómodo con su traje. Nunca le habían gustado las fiestas grandes. Una vez me dijo que Larina organizaba estos eventos para ella misma y que él solo aparecía donde ella le indicaba. Mac apareció en mi mesa y se sentó sin mirarme. No estaba seguro de que vendrías, dijo en voz baja. Respondí, yo tampoco estaba segura, pero decidí que no quería perderme la gran noche de tu madre. Me miró con algo parecido a la esperanza en los ojos. ¿Eso significa que estás lista para disculparte? ¿Para dejar todo esto atrás? Tomé mi copa de champán, di un largo sorbo y dije, creo que esta noche va a cambiar muchas cosas. Mac, veamos cómo va. El programa comenzó a las 7. Larina había planificado cada minuto. Primero, una presentación de diapositivas con fotos de sus 30 años juntos. Luego, brindis de familiares y amigos. Después, un discurso de Larina sobre el secreto de un matrimonio duradero. Luego, cena, baile y probablemente más lágrimas, oraciones y agradecimientos a Dios por bendecirla con un marido tan maravilloso. Observé la presentación y vi 30 años de fotos sonrientes. Larina y Kenneth el día de su boda, Larina sosteniendo al bebé Mac, vacaciones familiares, fiestas y aniversarios. Toda una vida documentada en imágenes que contaban la historia que Larina quería que todos creyeran. Luego comenzaron los brindis. La tía de Mac habló sobre cómo Larina era el pegamento que mantenía unida a la familia. Una amiga de la iglesia elogió su dedicación al matrimonio y a su fe. El pastor la llamó un ejemplo de feminidad cristiana al que todas las mujeres jóvenes deberían aspirar. Y entonces Emmanuel se levantó. Lo vi caminar hacia el micrófono con una copa de champán en la mano y una sonrisa en el rostro. Era alto y guapo, con canas en las sienes y esa confianza que viene de años de que la gente confíe en él. Conozco a Larina y a Kenneth desde hace casi 15 años, dijo, y puedo decir honestamente que nunca he conocido a una pareja más devota. Su matrimonio es una inspiración, la forma en que se apoyan mutuamente, la forma en que ponen a su familia primero, la forma en que han construido una vida basada en la fe, el amor y el compromiso. Levantó su copa. Por 30 años más de lo mismo. Todos bebieron y yo observé cómo Larina se secaba los ojos con una servilleta, mientras Emmanuel volvía a sentarse junto a su esposa, la misma esposa que no tenía idea de que su marido había estado acostándose con Larina durante 7 de esos 15 años. Larina se levantó y caminó hacia el micrófono. Sabía que este era el discurso sobre el secreto de un matrimonio duradero, aquel en el que hablaría de confianza, comunicación y de nunca irse a la cama enfadados. Metí la mano en mi bolso, toqué el pendrive y esperé. 30 años, comenzó Larina, con la voz temblando de emoción ensayada. Hace 30 años me casé con mi mejor amigo, y cada día desde entonces me he despertado agradecida de poder pasar mi vida con él. Miró a Kenneth con lágrimas en los ojos. Hemos tenido nuestros desafíos. Todos los matrimonios los tienen, pero nunca hemos dejado de elegirnos el uno al otro. Nunca hemos dejado de poner a nuestra familia primero. Y nunca hemos roto los votos que hicimos frente a Dios y a nuestras familias. Me levanté. La silla raspó contra el suelo y varias personas se giraron a mirarme. Larina se detuvo a mitad de frase y su sonrisa vaciló cuando me vio caminar hacia el escenario. Y Liz, dijo al micrófono, ¿qué estás haciendo? Subí los 3 escalones hasta la plataforma, me acerqué a ella y dije, quería añadir algo a tu discurso, si te parece bien. El rostro de Larina pasó por varias expresiones en rápida sucesión, confusión, sospecha y luego una sonrisa que no llegó a sus ojos. Por supuesto, cariño. ¿Qué querías decir? Se apartó del micrófono. Yo di un paso adelante y miré a las 200 caras que me observaban. Localicé a Kenneth en la mesa principal. Vi a Mac congelado en su asiento. Vi a Emmanuel empezando a levantarse como si supiera que algo iba mal. Saqué el pendrive de mi bolso y lo levanté para que todos lo vieran. La presentación ya estaba cargada. Solo necesitaba el momento adecuado para acabar con el mundo entero de Lorena. Ella no tenía idea de que yo ya tenía el pendrive preparado detrás de sus fotos de aniversario. Una señal a la cabina técnica y todos los mensajes y fotos aparecerían en esa pantalla frente a 200 testigos. Por primera vez en todo este matrimonio, tenía el control total. El momento finalmente había llegado. La mano de Lorena se cerró alrededor de mi muñeca antes de que pudiera moverme hacia el proyector. Su agarre era fuerte, sus uñas se clavaron en mi piel y su sonrisa
nunca flaqueó. Y Liz, cariño, salgamos a tomar un poco de aire, dijo entre dientes. Te ves como si no te sintieras bien. Aparté mi brazo y respondí, en realidad me siento muy bien. Mejor de lo que me he sentido en semanas. Se acercó y me susurró, si haces cualquier estupidez ahora mismo, te destruiré. Les diré a todos que has tenido una crisis nerviosa. Haré que te internen. Me aseguraré de que Sane nunca vuelva a hablarte. Le susurré de vuelta, ya hiciste todo eso. ¿Qué más tienes? Su sonrisa se quebró por fin, solo por un segundo. Luego se recompuso y dijo en voz alta para que las mesas cercanas escucharan. Por supuesto que puedes decir unas palabras. Aquí todos somos familia. Se apartó e hizo un gesto hacia el micrófono. Podía ver en sus ojos que estaba calculando, tratando de imaginar qué podría hacer yo que ella no pudiera manipular, qué evidencia podría tener que no pudiera explicar. Pero antes de que pudiera dirigirme a la cabina técnica, Larina me agarró del codo y me llevó hacia el pasillo con ese agarre de hierro disfrazado de gesto cariñoso. Necesitamos hablar primero, Siseo. A solas. Me empujó dentro de un guardarropa y cerró la puerta detrás de nosotras. En la oscuridad pude ver finalmente su verdadero rostro, sin sonrisa, sin calidez, solo cálculo frío. Sé que encontraste algo, dijo. Sane me contó que revisaste mi teléfono. Sea lo que sea que creas tener, no funcionará. He pasado 30 años construyendo relaciones en esta comunidad. He pasado 30 años siendo la mujer en la que todos confían. Tú has pasado 2 semanas actuando como una loca que no puede manejar la pérdida de un bebé. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba ante esas palabras. Yo no perdí un bebé, dije en voz baja. Mi bebé murió. Hay una diferencia. Larina agitó la mano con desdén. Es lo mismo. El punto es que nadie te va a creer a ti antes que a mí. Podrías tener evidencia en video y aún así pensarían que lo falsificaste, porque yo ya les he contado lo inestable que has estado, lo paranoica, lo obsesionada que estás con destruirme. Se acercó más y pude oler su perfume mezclado con champán. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a salir ahí afuera, vas a sonreír y aplaudir durante mi discurso y vas a actuar como una nuera solidaria. Luego vas a ir a casa, vas a empacar tus cosas, vas a pedir el divorcio y vas a desaparecer para siempre de la vida de mi hijo. Si lo haces en silencio, no le contaré a nadie lo que realmente pasó con tu aborto. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con lo que realmente pasó? Ella sonrió y fue la expresión más cruel que había visto en un rostro humano. Quiero decir que el estrés causa abortos espontáneos. Todo el mundo lo sabe. Y tú estabas muy estresada, ¿verdad? Trabajando todas esas horas, peleando con Sane sobre tener hijos cuando él no estaba listo, presionando y presionando hasta que tu cuerpo colapsó. Ladeó la cabeza. Esa es la historia que contaré si me obligas. Que querías un bebé con tanta desesperación que ignoraste las señales de advertencia. Que seguiste trabajando en lugar de descansar. Que provocaste tu propia pérdida porque fuiste demasiado egoísta para bajar el ritmo. La miré en la oscuridad de aquel guardarropa y me di cuenta de que estaba frente a alguien sin límites. Alguien que diría cualquier cosa y destruiría a cualquiera para protegerse. Alguien que ya había decidido que yo era prescindible en el momento en que me volví inconveniente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dije en voz baja. Realmente pensé que podrías amar a Sane. Pensé que todo lo que hacías era un instinto maternal equivocado. Pero tú no amas a nadie, ¿verdad? Ni a Kenneth, ni a Sane, ni siquiera a Emmanuel. Solo amas que te adoren. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, reconocimiento. No tienes idea de lo que estás hablando, dijo, pero su voz había perdido algo de su seguridad. Encontré las joyas, dije. La pulsera de diamantes, las perlas, el collar. Todos esos regalos de Emmanuel que no puedes usar delante de tu marido. Los guardas escondidos en tu armario como trofeos, como prueba de que alguien te desea. Su rostro palideció bajo la luz tenue. Siempre ha sido sobre eso, ¿verdad? No se trata de amor ni de familia, solo de asegurarte de que todos te vean como perfecta, como deseable, como el centro de todo. La mano de Larina salió disparada y me agarró del cuello, no con la fuerza suficiente para ahogarme, pero sí para dejar clara su intención. Tú no sabes nada de mi vida, Siseo. No sabes lo que es darlo todo por una familia que te da por sentada, sonreír, actuar y sacrificarte durante 30 años y seguir sintiéndote invisible. Aparté su mano y respondí, tienes razón. No sé lo que es eso, porque yo jamás haría lo que tú hiciste solo para sentirme vista. La empujé a un lado, abrí la puerta del guardarropa y volví al salón de baile. Ella me siguió de cerca, todavía con esa sonrisa como armadura. Y Liz, espera, llamó con voz dulce. Olvidaste tu bolso. La ignoré y caminé directamente hacia la cabina técnica. Le entregué el pendrive al técnico del proyector. Añade esto a la presentación, dije. Repróyelo cuando te dé la señal. Él se vio confundido, pero lo conectó. Yo volví al micrófono. Larina estaba de pie cerca del escenario, observándome con los ojos entrecerrados. Todavía no sabía qué tenía yo. Todavía creía que podía manipular lo que viniera después. No tenía ni idea de que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dije. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Larina ha estado hablando de esta fiesta durante meses. 30 años de matrimonio, 30 años de fidelidad, 30 años de poner a su familia primero. Hice una pausa y miré a Larina. Ella me observaba con esa sonrisa todavía congelada en su rostro. Pero antes de continuar celebrando, creo que todos merecen saber la verdad sobre cómo fueron realmente esos 30 años. Asentí hacia la cabina técnica. La pantalla detrás de mi parpadeó y cambió de la presentación de fotos de la boda a algo completamente diferente. La primera imagen fue un mensaje de texto. Anoche fue perfecto. No puedo dejar de pensar en ti. La segunda fue una foto de Larina y Emmanuel en una habitación de hotel con fecha de hacía 5 años. La tercera fue un mensaje que decía, ojalá me hubiera casado contigo en lugar de con Kenneth. El salón quedó en completo silencio. Observé cómo 200 rostros procesaban lo que estaban viendo. Vi a la esposa de Emmanuel levantarse con la mano sobre la boca. Vi cómo el rostro de Kenneth perdía todo color mientras leía los mensajes que se desplazaban por la pantalla. Vi cómo la sonrisa de Larina desaparecía por completo. Estos mensajes abarcan 7 años, dije al micrófono.
micrófono. 7 años de mentiras. 7 años de infidelidad. 7 años de Larina predicando sobre el matrimonio fiel mientras se acostaba con el diácono de la iglesia. Larina se lanzó hacia los controles del proyector, pero 2 primos de Sane le bloquearon el paso. Emmanuel ya se dirigía hacia la puerta, pero 3 padrinos de una boda en la sala contigua habían escuchado el alboroto y le cortaron el camino. Seguí hablando. Ella anunció mi aborto espontáneo a 30 personas después de prometer que guardaría el secreto. Les dijo a todos que yo estaba mentalmente inestable. Puso a mi propio marido en mi contra. Y hizo todo eso mientras le enviaba mensajes a su amante diciendo que ojalá se hubiera casado con él en lugar de con Kenneth. Kenneth se levantó lentamente. Caminó hacia la pantalla y leyó los mensajes uno por uno. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Cuando llegó al mensaje fechado en su 25º aniversario que decía ojalá estuviera contigo esta noche en lugar de con él, se quitó el anillo de matrimonio. Miró a Larina durante un largo momento. Luego lanzó el anillo a su cara y salió por la puerta principal sin decir una palabra. La mitad del salón lo siguió. 200 personas acababan de ver en tiempo real cómo terminaba el matrimonio de Larina, y ella todavía estaba allí tratando de descubrir cómo manipularlo. Agarró el micrófono gritando que yo mentía, que estaba loca y que estaba celosa, pero las fotos seguían pasando detrás de ella y cada palabra que decía empeoraba las cosas. Yo le había quitado todo delante de todas las personas que ella siempre había querido impresionar. Pensé que eso era el final, pero todavía le quedaba una carta por jugar. Larina gritó al micrófono que yo era una mentirosa, que las fotos eran falsas y que yo lo había manipulado todo porque estaba celosa, mentalmente enferma y tratando de destruir a su familia. Pero las fotos seguían pasando detrás de ella y nadie le escuchaba ya. La esposa de Emmanuel levantó su copa de champán y se la lanzó a la cabeza de Larina. La copa se estrelló contra la pared detrás de ella y el vidrio se esparció por todas partes. Emmanuel intentó correr hacia la salida, pero 3 primos de Sane lo agarraron, lo inmovilizaron contra la pared y empezaron a preguntarle cuánto tiempo llevaba acostándose con su tía. El pastor que acababa de elogiar a Larina como ejemplo de feminidad cristiana estaba parado congelado con la boca abierta, mirando los mensajes explícitos entre Larina y Emmanuel que se desplazaban por la pantalla. 2 amigas de la iglesia de Larina estaban llorando y abrazándose, diciendo que no podían creerlo, que habían confiado en ella y la habían invitado a sus casas. Los meseros habían dejado de servir y estaban parados en una esquina observando cómo se desarrollaba el caos, como si no pudieran creer lo que veían. La esposa de Emmanuel se abrió paso entre la multitud hacia su marido. 7 años, le gritó. 7 años has estado acostándote con ella. Tenemos hijos, Emmanuel. Tenemos una vida juntos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Emmanuel seguía inmovilizado contra la pared por los primos de Sane. Su rostro estaba rojo y sudoroso, y no paraba de decir, no es lo que parece. Esos mensajes son viejos. Lo terminamos hace años. Cariño, por favor, tienes que creerme. Las marcas de tiempo son del mes pasado, dijo uno de los primos lo suficientemente alto para que todos escucharan. Hay uno del martes que dice que no puede esperar a verla de nuevo. La esposa de Emmanuel hizo un sonido como de animal herido y se alejó de él. Sus hijas, que habían estado sentadas en una mesa cerca del frente, corrieron hacia ella y la abrazaron mientras sollozaba. Emmanuel intentó llamarlas, pero su voz se perdió en el caos. El pastor finalmente recuperó la voz. Esta es la casa de Dios, dijo débilmente. Todos deberíamos calmarnos y manejar esto en privado. La casa de Dios, gritó alguien desde el fondo. Tu diácono ha estado acostándose con una mujer casada durante 7 años y quieres que nos calmemos. El pastor volvió a quedarse callado. Larina seguía gritando al micrófono. Sane, todo es mentira. Ella lo inventó todo. Ha estado intentando destruirme desde el día en que conoció a mi hijo. Pregúntale a Sane. Pregúntale cómo es ella realmente. Señaló a Sane, que seguía sentado en su mesa, congelado. Díselo. Diles que está loca. Y diles que ha tenido una crisis nerviosa. Sane se levantó lentamente y todos los ojos del salón se volvieron hacia él. Miró a su madre. Miró la pantalla donde en ese momento se mostraba una foto de ella y Emmanuel en la cama juntos. Me miró a mí, de pie junto al micrófono con el pendrive todavía en la mano. ¿Es verdad?, le preguntó a su madre. Su voz era baja, pero en el salón en silencio todos pudieron oírla. ¿Has estado engañando a papá durante 7 años? El rostro de Larina se desmoronó en lágrimas. Sane, cariño, tienes que entender. Tu padre no me ha tocado en años. Emmanuel y yo tenemos una conexión. No es lo que parece. Todavía amo a tu padre. Solo necesitaba a alguien que me valorara ahí. Es verdad, repitió Sane. ¿Sí o no? Larina sollozó. Sí, pero no es mi culpa. No entiendes cómo ha sido mi matrimonio. Tu padre es frío y distante y Emmanuel sí me veí. Sane se dio la vuelta y salió del salón sin dejarla terminar. Larina gritó su nombre y empezó a correr detrás de él, pero su tacón se enganchó en el borde del escenario y tropezó. Se agarró al exhibidor del pastel de aniversario para estabilizarse, pero no era lo suficientemente estable para soportar su peso. Todo el conjunto se inclinó hacia adelante y ella cayó de bruces sobre 3 pisos de frosting blanco y fondant. Por un momento nadie se movió. Larina yacía allí, entre los restos de su propio pastel de aniversario, sollozando y cubierta de frosting, mientras 200 invitados observaban en un silencio atónito. Entonces alguien en el fondo empezó a reírse. La risa se extendió por el salón como un incendio hasta que la mitad de los invitados se reían y la otra mitad filmaba con sus teléfonos. Larina se levantó sobre sus rodillas. El frosting le goteaba del cabello, su vestido de diseñador estaba arruinado y el rímel corría por sus mejillas en ríos negros. Miró alrededor del salón a todas las personas que durante años le habían dicho lo perfecta que era, y solo encontró disgusto, lástima y risas apenas contenidas. Y dejen de filmar, gritó. Dejen de hacerlo ahora mismo, que esto es un asunto familiar privado. No tienen derecho. Perdiste el derecho a la privacidad cuando hiciste público mi aborto, dije al micrófono. Ahora todos pueden ver quién eres realmente. Bajé del escenario y caminé hacia la salida. La esposa de Emmanuel me agarró del brazo al pasar y dijo, gracias. Lo sospechaba desde hace años, pero nunca tuve pruebas. Asentí y seguí caminando.
Larina ahora gritaba mi nombre. Lilis, vuelve aquí. No puedes irte así. Arruinaste todo. Destruiste a mi familia. Lilis. Estaba casi en la puerta cuando Sane se paró frente a mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, y parecía que alguien acababa de decirle que todo en lo que creía era mentira. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó. ¿Cómo pudiste humillarla así delante de todos? Lo miré y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Ella anunció mi aborto a 30 personas después de prometer que guardaría el secreto. Les dijo a todos que yo estaba loca. Amenazó con decirles que yo provoqué mi propio aborto. Y tú la elegiste a ella. Cada vez la elegiste a ella. Él negó con la cabeza. Es mi madre. Y yo soy tu esposa. Era tu esposa. Y nunca, ni una sola vez, me elegiste a mí. Metí la mano en mi bolso y saqué el teléfono secundario que había tomado del armario de Larina el día que encontré los mensajes. Se lo puse en las manos. Aquí está todo. Cada mensaje, cada foto, cada mentira que le contó a tu padre durante 7 años. Iba a mostrártelo en privado. Iba a darte la oportunidad de manejarlo como familia. Pero tú me dijiste que yo falsifiqué las capturas. Me dijiste que estaba loca. Te mudaste y te quedaste con ella y le permitiste amenazarme. Pasé a su lado hacia la puerta. Así que lo manejé de la única forma que ella me dejó. Larina seguía gritando mi nombre detrás de mí. Podía oírla sollozando, ahogándose con el frosting y rogándole a alguien que la ayudara a levantarse. No miré atrás. Salí del salón de baile y entré en el aire fresco de la noche. Seguí caminando hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban mientras abría la puerta y me sentaba en el asiento del conductor. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, mirando a la nada. Acababa de destruir el matrimonio y la reputación de mi suegra delante de 200 personas. Acababa de terminar mi propio matrimonio de la forma más pública posible. Acababa de quemar todos los puentes que tenía con la familia en la que me había casado hacía 5 años. Y no me sentía culpable. No me sentía mal. Me sentía libre. Por primera vez desde aquella cena en la que Larina anunció mi aborto a 30 personas, sentí que por fin podía respirar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniele. Acabo de ver en Facebook que pasó algo en la fiesta de aniversario. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Respondí. Te contaré todo. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Ella contestó inmediatamente. Ya estoy preparando la habitación de invitados. Llega bien. Arranqué el coche, salí del estacionamiento y conduje hacia el apartamento de Daniele sin mirar atrás al hotel, donde mi suegra seguía cubierta de pastel y llorando porque yo había arruinado su vida. Ella había arruinado la mía primero. Yo solo le devolví el favor. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.